Bueno, yo tengo que confesarles que hace algún tiempo he escuchado respecto a un guatemalteco que creo que ha sido más reconocido en algunos otros países que en el propio. Así que para mí este es un sueño cumplido, es una oportunidad y es un honor poder compartir por primera vez con Julio Zelaya. Es un guatemalteco que creo que ha roto muchos paradigmas y hoy tengo el privilegio de entrevistarlo. Así que Julio, con estas palabras te doy la más cordial bienvenida y te presento mi admiración. Sé muy bienvenido. Buenos días. Muchas gracias y yo te agradezco, es recíproco. Al contrario. Te agradezco mucho el tiempo, pues muy privilegiado y agradecido de poder presentar una nueva obra y de poder compartir la historia atrás de los nuevos emprendimientos. Bueno, y hablemos, este es el más reciente producto editorial de Julio Zelaya. A ver, contanos acerca de esta producción, por favor. Pues fíjate que toda mi vida he hablado mucho de emprendimiento, de negocios y algunas preguntas que me hacían las personas era, mira, excelente hablar de los sueños y de los planes cumplidos, pero ¿qué pasa cuando hay un plan B? ¿Qué pasa cuando no me fue como pensaba? ¿Qué pasa cuando quiebro? ¿Qué pasa cuando me despiden de un lugar? ¿Qué pasa si me divorcio? ¿Qué pasa si hay un duelo? Y me puse a pensar que en efecto era una pregunta no contestada en mi obra anterior, que es La travesía, el poder de emprender. Y decía, bueno, hay que hablar de cambio y hay que hablar de cómo se maneja esa transición. Estamos en un mundo cada vez más precipitado, todos hablamos de cambio, pero ¿cómo enfrentar ese cambio? Correcto. Y ese era mi trabajo principal que ya llevaba haciendo cuando analizaba por ya 5 años consecutivos los principales proyectos por los que me buscaban las empresas era por temas de gestión de cambio. Y me decían, mira, vamos a tener esta transformación, ahora esta otra. Y empecé a tener mucha experiencia en diferentes lugares del mundo, de hecho, de cómo enfrentar el cambio. Y esta es una obra que habla de dos perspectivas, del cambio organizacional, pero también del cambio personal. Y por medio de una narrativa hay un personaje llamado David que enfrenta diferentes cosas, desde enfrentar un divorcio donde lo pierde todo, hasta él en su trabajo en las empresas que le tocaba reestructurar y qué aprendió en el proceso. Entonces es un libro que me emociona mucho porque es un libro, diría, muy personal, muy íntimo. Fue motivado de hecho por un cambio personal. Yo tuve 2 cambios importantes, uno que te diría que fue el detonante y luego el que fue la consecuencia. Y uno fue que yo me iba a ir a vivir a Estados Unidos a montar mis empresas allá. Tenía la oportunidad de hacerlo, había vendido todo y te puedes imaginar buscar casa, el colegio y tú ya le cuentas a todos que te vas tal fecha y vendí mis empresas y demás para conformar la que íbamos a hacer allá y oh sorpresa que se vende todo un lunes y el martes me dicen, mira, no salió la visa y yo, Dios mío, pero es en serio. Tú ya estabas, como decimos en buen chapín, prácticamente vendiste el venado, pero al final no tenías el venado. Fíjate que esta es una visa que es la H1B, que hay un número de cupos en el año. Y mi abogada en Estados Unidos me decía, mira, tú estudiaste en Estados Unidos, hay una empresa acá, vas a armar una empresa, te van a ofrecer como la oportunidad de trabajar dentro de la empresa para que montes la empresa y no le vemos problema. Y te soy honesto, esa variable, te puedes imaginar a alguien, entre comillas, experto en planificación estratégica, y que no hubiera esa variable. Esta situación fue tremendo y eso empezó un cambio en todo sentido, desde volver a armar empresa de cero, volverle porque a decir ya habías vendido todo, ya no tenías no tenía nada, las empresas. nada. Y empezar, y la gente siempre me hace la siguiente pregunta, me decía, bueno, pero ¿y la plata que recibiste cuando vendiste la empresa? Bueno, pero es que habían deudas de la empresa. Yo había construido una oficina que implicaba una inversión muy fuerte y el dinero lo que me servía era para pagar las deudas y quedarme sin nada. Sin deudas, pero por otro lado sin nada de efectivo. Claro. Entonces te puedes imaginar un cambio fuertísimo. Y yo te diría que ese fue el primer punto de inflexión en donde después mi pareja me pide el divorcio. Me dice, mira, muchos cambios, mucha cosa. Yo tenía ilusión de irme a vivir allá y gracias por participar. Sí. Y ese cambio te diría que fue el cambio más duro de mi vida. O sea, claro. no hay
palabras para describir un cambio de ese tipo. Y en mi proceso de encontrar respuestas y también sanar yo, me di cuenta cuántas personas estaban pasando por cambios similares. Y en las empresas, a lo mejor yo tenía al presidente de la empresa diciendo, mira, yo nunca podría aceptar públicamente como tú de que estoy pasando por lo mismo. Y esto me está devastando, ¿y qué hago? Y empecé a buscar respuestas, empecé a buscar con los mejores del mundo en el tema del cambio personal y me fui a entrenar con los mejores que podía para entrevistar gente, o sea, gente que había pasado por a lo mejor perderlo todo, a lo mejor una muerte de alguien, a lo mejor perder a sus hijos y que habían salido mejor de ese cambio. Y me ponía a pensar, sí, hay elementos que son catalizadores, hay elementos que aceleran el cambio hacia llevarte a una mejor versión. Por supuesto. Y de ahí el nombre de la obra, que le pusimos Catalyst, gestión de cambio y transformación. Porque el cambio es algo que tú no controlas. Lo que ha pasado en Guatemala, por ejemplo, la tragedia que tuvimos es un cambio. Pero lo que sí podemos controlar es la transición, que es lo que pasa después del cambio. Y eso bien que puede ser muy diferente, puede ser algo que te lleve a un punto peor o a uno mejor. Y ahí es donde vemos qué podemos hacer al respecto, desde cómo se establece una visión de futuro, cómo tomas pasos concretos para moverte en ese camino, etc. Así que es una obra que habla del cambio en todos los respectos. Traté de equilibrar la parte organizacional y personal, porque revisando mucho de las obras que habían de gestión de cambio, se enfocaban mucho en la parte de la empresa. Pero yo decía, no, pero ¿qué tal la persona dentro de la empresa? Porque pasa por una transición tremenda en lo emocional, el impacto que tiene, y nunca se habla de esa variable, sino que simplemente, bueno, ocurrió esto en la empresa y la empresa hizo esto. No, pero ¿y la persona que se fue ese día sin trabajo a su casa? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó cuando a alguien le dieron la noticia de un divorcio? Cuando muere un hijo, ¿qué haces después? Y esa es la esencia de lo que quiero capturar en la obra. Y es una obra que gracias a Dios lanzamos hace 2 semanas y fuimos el libro más vendido en Amazon. Ya 2 semanas llevamos en el número 1 y es una bendición de poder recibir gente que me leía de México, de Dominicana, de toda Centroamérica y me enseñaban las fotos de sus libros, ¿verdad? Me decían, mira, ya lo compré en Kindle, ya lo mandé a pedir, me acaba de venir y lo publicamos en español y en inglés. Así que ha sido una aventura emocionante. Wow, a mí me motiva. Ojalá que ustedes también. Díganle a más personas que estamos en directo desde la Cabina de la Libertad en Libertópolis con Julio Zelaya. A mí algo que me motiva de todo lo que estás diciendo es confirmar una vez más algo que hace muchísimos años leí y que tratamos en la medida de nuestras posibilidades de adaptarlo. Hace como 3000 años se escribió la Tabla de la Esmeralda y dice que así como tú tienes para adentro, tienes para afuera, y así como es abajo, es arriba. Y luego lo repitió Buda cuando dijo que así como un hombre piensa, son sus resultados, y Jesucristo nos lo compila y nos dice que si un hombre es capaz de cambiar su mente, puede cambiar su vida. Yo te quiero agradecer, Julio, porque entiendo que aquí estás abriéndonos tu corazón. Primero, hay algo que admiro en ti, y es decir, pasé por una situación de divorcio. Eso no es fácil. O sea, para una mujer, y quiero decirlo así, ustedes saben que las amo, pero para una mujer es mucho más sencillo decirlo porque la sociedad lo acepta de esa manera. Pero que un hombre venga y te lo diga es más difícil. Ah, no, y vieras y entonces ese proceso es el que yo quiero aprovechar, porque este libro, el Catalyst, creo que es una oportunidad para transformar nuestra vida. Dicen los japoneses que hay que hacer ese Kaizen, ¿verdad? Hay que tener ese mejoramiento continuo, y creo que es parte de lo que se trata tu obra. Me gusta la portada. Quiero compartirles, este libro lo tengo yo en físico en este momento, y parte de la mitad de la portada es monocromática, es en blanco y negro, y ya la otra viene a color. Y yo creo que eso es lo que muchas veces tenemos que hacer, como pasar nuestra vida de cómo era a descubrir que existe el color en nuestra vida. Pero digamos una cosa como es, Julio, porque no podemos negar la realidad. Esto no es un proceso que tú lo hiciste risa y risa.
O sea, esto lleva dolor, ¿sí o no? De hecho, la obra, por eso te decía, es la más íntima y personal, porque literalmente habían momentos que escribía y no paraba de llorar. Y recuerdo que mi editora muchas veces recibía las cosas a horas de la madrugada y me decía, Dios mío, pasaste de largo. Y decía, sí, fue muy difícil porque tuve que revivir muchas cosas. En efecto, hablando del divorcio, es el cambio más duro reportado a nivel mundial. Y es interesante ver que los hombres tienen 8 veces más propensión a suicidio por un divorcio que las mujeres. El hombre lo vive de una forma muy diferente y tiene, como tú bien dices, nuevos paradigmas. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que yo pedí al colegio, mira, me pueden agregar al chat de mamás. Pero ¿por qué si usted es el papá? Sí, pero yo soy muy presente en la vida de mis hijos. No, pero es que es el único hombre. ¿Y qué? Y el otro día me agregaron y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago para que me saquen del chat? Era muy intenso. Pero en efecto son nuevas, es una realidad que en efecto un cambio muy, yo hablo mucho también en la obra que es muy diferente cuando tú deseas el cambio a cuando no lo deseas. Porque yo como suelo decir, yo me divorcié amando profundamente y eso es muy diferente a cuando tú deseas hacerlo. Recuerdo incluso cuando llegaba al tribunal, un edificio espeluznante que hay ahí en la zona 1 a la par del palacio, y yo no paraba de llorar en la audiencia, era una cosa tremenda, ¿verdad? Y había gente que yo veía que se salía matando de la risa, como ya me salió mi divorcio, gloria a Dios. Y yo decía, Dios mío, el cambio es tan personal y tan diferente, claro, y la razón para cambiar es muy diferente. Dicen los tanatólogos que en realidad el proceso del divorcio en los hombres es similar al de una muerte de una persona muy querida. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los tanatólogos y creo que escuchándote a ti, pero algo que me gusta a mí y que lo aprendí hace algunos años, que me costó entenderlo hasta que lo comprendí, que cuando el rosal está en lo mejor de su plenitud, es cuando tienes que cortarlo. Y yo decía, ¿cómo así? O sea, es un rosal, es tan lindo y va el machetazo. Y literal, va el machetazo y lo tienes que cortar. Pero porque lo que viene es el fruto más grande, es el más hermoso. Y yo quiero decirles, para quienes no tienen todavía la oportunidad de conocer a Julio, Julio es una persona bastante joven. No solamente biológicamente, sino creo que estás en ese periodo en el cual después de este primer machetazo, oí lo que te estoy diciendo, de este primer machetazo, van a venir tus mejores frutos. Y creo que Catalyst es uno de ellos. Y creo que es importante y como insisto, creo que lo que estás plasmando aquí es ese proceso en el que los hombres debemos de aceptarlo, porque yo creo que nosotros, por lo mismo de la cultura latinoamericana, somos el macho alfa y el alfa no tiene que llorar. Y el alfa le pegan y no le duele. Pues si mires, y hasta Neymar cómo llora. Y bastante. Entonces, creo que es importante. Y cuando plasmas toda esta historia y cuando pones esto aquí, al final, ¿qué es lo que puede esperar el lector? ¿Cuál es esa transformación que encontraste en ti? Pues yo te diría que hay una frase que a mí me encanta, que es que el mensajero es el mensaje. Yo no pude haber escrito esta obra sin yo pasar por un proceso de transformación propia. Y en efecto, todos podemos vivir cualquier cambio, pero la decisión de qué hagas con ese cambio, esa sí es personal. Porque, como tú bien citabas hace un momento, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y de qué te estás llenando, y de eso vas a hablar. Hay personas que pasan por un duelo y de todo lo que hablan es de lo que perdieron, de victimizarse de la otra persona, pero tú también puedes escoger agarrar lo mejor del tema. Esta es una obra que te va a dar herramientas prácticas, te va a hablar de varias historias de vida, pero por otro lado te va a decir cómo pasar por el proceso. No solo te va a hablar del qué, sino del cómo. Y esta obra termina con una frase que es: lo mejor está por venir. Y lo mejor está por venir, esa es una decisión de todos los procesos de vida. Siempre si tú decides que cualquier situación te va a transformar para mejor, sin duda lo vas a lograr, porque lo vas a ver como, ok, ¿qué tengo que aprender de esto?
Y a mí cuando me pasaron estos cambios, desde el tema de quebrar empresas, yo decía, Dios mío, cuando yo saqué mi MBA, lo que descubrí era que era más bruto que antes. Yo decía, Dios mío, ¿por qué no he logrado hacer esto? Bueno, con cada aprendizaje yo podía enseñarle a otros qué no hacer en el proceso. Este proceso, te puedo decir, me ha hecho un mejor esposo, aunque esté soltero. Me ha hecho un mejor papá, me ha hecho un ser humano mucho más despierto, porque escogí aprender de todo. Yo dije, esto no me vuelve a pasar. Esta lección no la aprendo 2 veces, una vez. ¿Y qué tengo que aprender? Y hacer ese proceso de decir muy bien qué hice mal en el pasado, que ya no debe de ser igual, pero por otro lado, ¿qué tengo que hacer diferente? Que a lo mejor nunca que no vi en el pasado. Y te puedo decir que esta es una obra que te lleva a hacerte preguntas muy poderosas. ¿Por qué? Porque busqué una historia que fuera incluyente a múltiples historias. Una historia que impacta todo, porque el personaje principal de la obra pasa por un divorcio. Pero el personaje principal de la obra pasa en transiciones empresariales, en donde hay despidos, en donde hay movimientos muy fuertes. Y todos los aprendizajes, si tú ves la obra, tiene las herramientas metidas adentro de la narración. Okay. Y era yo leí una vez un libro llamado La Meta, que era un libro que me impresionó mucho porque era sobre gestión de operaciones y procesos de fábricas, pero de una forma narrado, una historia. A mí me impresionó. Dije, sí, no hay duda que los grandes maestros han enseñado por historias y es tan apasionante. Entonces dije, esta obra va a ser una historia. Va a ser una historia en donde vamos a meter las herramientas y donde le vamos a dar a las personas esperanza, que no importa lo que estés pasando, lo mejor está por venir. Y hay una receta que ha funcionado, no una fórmula, sino una receta. Yo digo que es una receta porque la receta tiene ingredientes específicos, pero cada quien le da su toque personal. No es lo mismo que una fórmula que es exacta, siempre da el mismo resultado. Acá no, el proceso de cambio va a tener muchos elementos que tú los vas a combinar y tú vas a saber, esto me funcionó a mí. Y otra persona te puede decir, no, esto no me funcionó a mí, pero esto sí me funcionó a mí. Tengo ahora una persona que cuando compartí la obra me empezó a escribir. Él tiene 56 años y recién viviendo un divorcio. Y hoy en la mañana yo chateaba con él, le digo, mira, ¿cómo amaneciste? ¿Qué te funcionó? ¿Cuál de las herramientas? Y me dice, mira, esto que a ti te funcionó, a mí no me funcionó tanto, pero esto me está llenando tanto y encuentro esperanza. Y eso es apasionante, ver que el dolor que yo he pasado se ha transformado en una perla para alguien más. Correcto. Entonces yo ahí digo, vale la pena, bien vale la pena porque ahora son... Me vuelvo a divorciar. Voy a ser reincidente. Así como me decía una persona, me dice, mire, ¿cuánto cuesta casarse? No sé, yo lo sigo pagando. Estamos hablando de esta producción literaria Catalyst y le digo así porque entiendo que en este proceso, de una manera novelada, vamos a encontrar algo que me gusta. Me gusta que el personaje se llame David. ¿Y saben por qué? Porque según la palabra de Dios, David es un personaje muy interesante. Vivió muchas cosas en su vida, pero al final me encanta porque una de las últimas relaciones que hacen de su vida es que fue un hombre al final de todo con un corazón agradable a Dios. Así que me gusta que le hayas puesto, David, al personaje central. Y de hecho, inspirado en David es que el personaje está inspirado porque es un personaje que no fue perfecto, que tuvo desorden en todas las áreas de su vida, pero que sin embargo aprendió las lecciones en el proceso. Y creo que cuando pasamos por cualquier cambio solemos ser muy duros con nosotros mismos y decir... pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué me pasó esto? Y muchas veces te echas toda la culpa de todo. Hay personas que han sido despedidas por una reestructuración y me dicen, no, pero ¿qué hice mal? Y eso es un proceso normal y lo vamos a ver en la obra. Se habla de esas etapas de vivir un duelo. Pero la pregunta correcta es, ¿qué aprendiste en el proceso? Correcto. Y hablábamos ahora fuera del aire de cómo los tiempos, hay que ser personas sabias en entender los tiempos. Correcto. Y eso es lo que muchas veces pasa con el cambio, que el cambio vas a vivir momentos, pero tienes que saber, ok, ¿cuál es la etapa que estoy viviendo?
y cuál es la etapa que me toca vivir ahora y qué tengo que aprender en ese proceso. Así que una de las cosas que yo siempre digo es que el aprendizaje ese sí es opcional, porque hay personas que pueden vivir múltiples veces una misma situación y pareciera como que no aprendieron la lección central. Correcto. Y yo creo que estamos en un pensum de vida en donde vas a tener diferentes maestros y maestras, pero la pregunta es cuál es la lección que cada persona te va a enseñar. Y yo no sé si tú viste alguna vez que lo mandaban mucho por redes sociales, que decía la vida es como un tren en donde se van subiendo y bajando personas por algún tiempo. Tú no sabes si esa persona te va a acompañar una estación, 5 o todo el trayecto, pero cada persona que entra a tu vida tiene una perla de enseñanza. Correcto. Y eso, cuando alguien me preguntaba, mira, ¿y qué piensas de tu ex esposa? Es una maestra que yo voy a estar toda la vida agradecido con ella, porque me llevó a un siguiente nivel. Y siempre va a ser la mamá de mis hijos y siempre voy a estar agradecido por ese privilegio y esa decisión de cómo ves a cada persona, los socios que he tenido, las personas que han trabajado conmigo, cada persona me ha enseñado cosas diferentes. Y esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la perla de enseñanza que cada persona tiene? A mí me gustaría hacerte una pregunta también en este ámbito tan personal, tan íntimo que nos estás permitiendo, Julio. Respecto a la felicidad, en este proceso, en esta gestión de transformación, porque hay que entender que en este mundo estamos más entretenidos que transformados. Usted tiene que preguntarse cuántas de sus actividades lo transforman y cuántos solo lo entretienen. Pero en este proceso, ¿dónde dejas la felicidad? ¿Es cierto aquello que se puede alcanzar ser feliz estando uno con uno? ¿O has perdido algo de esa felicidad? Yo te diría que la felicidad es una decisión y te puedo decir que tengo una felicidad plena pero diferente. Por supuesto que la felicidad no implica la ausencia de la tristeza, tal cual que haya luz no implica la ausencia de la oscuridad. Yo creo que la oscuridad te permite valorar la luz. Los momentos de tristeza me han permitido valorar más cuando estoy bien. Y me llama la atención, yo te diría que de los dos maestros más importantes que tengo son mis hijos, Juan Ignacio y Natalia, que tienen 9 y 6 años. Y ellos no buscan ser felices, simplemente lo son. Y me llama la atención porque ellos no tienen que hacer nada. Yo los veo, se ríen por todo, se asombran por todo. Y me llama la atención que esa es la vida. Tú puedes decir, bueno, ¿qué me impide ahora ser feliz? Estoy vivo, esto es todo, o sea, el momento presente. Lo que pasa es que solemos decir, no, pero si yo tuviera plata, entonces sería feliz. No, es que si yo estuviera sano, entonces sería feliz. No, es que si yo tuviera el momento presente, tú puedes decidir. Y hay estudios que han hecho en Harvard en donde dicen, la frase la voy a decir en inglés y ahora la voy a traducir, decía, fake it until you become it, que es fíngelo hasta que te conviertas. Y habían psicólogos de psicología positiva que decían, mire, si usted está deprimido, sonría y haga como que no está. Y usted se va a dar cuenta que el cerebro, hay un tema de disonancia cognitiva, que el cerebro dice, pero está sonriendo, debe de estar feliz. Y empieza a segregar dopamina y serotonina y te cambia la bioquímica cerebral. Yo creo que la felicidad es una decisión. Yo he tenido personas en el proceso de entrevistar, habían personas como un Pancho García, por ejemplo, un personaje que yo quiero muchísimo, un mentor para mí, y él me hablaba de cuando le diagnosticaron Parkinson temprano, a los 40 años, en la cúspide de su carrera. Y yo lo grabo en una historia que la coloqué en el curso online del libro, y me llamaba la atención cuando salió en redes sociales. Él me decía, Julio, me encantó tu video, le di 17 likes. Yo, ¿cómo así le di 17 likes? Es que tengo Parkinson, apaché muchas veces la tecla. Decía, Pancho, tu sentido del humor es fantástico. Y él me decía, sí, porque hay dos formas de vivir. Vivir para vivir o vivir para morir. Y yo decido vivir para vivir. Excelente. Y creo que la felicidad es vivir para vivir. No lo vas a tener todo. Siempre te va a hacer falta algo. Así es la vida. Hay momentos donde, mira, puede ser que un día nos juntemos y yo te diga, no, fíjate que ya estoy casado y estoy feliz, ya tengo a mi pareja, pero o sea, siempre va a haber algo que va a faltar. Pero es disfrutar lo que tienes
Hoy. Con una actitud positiva. Hoy. Y mira, yo no soy... a mí me dicen, es que usted es un motivador. No, yo te hablo con evidencia científica las cosas. No me gusta decir algo que yo no puedo validar empíricamente. Entonces soy formado como investigador. Y yo sí te puedo decir, sí, decide ser feliz. Y eso es, y rodéate de gente así, porque esa es la otra cosa. Tú Correcto. decías, ¿quién te va a transformar? Y lo que vas a hacer será que te transforma. Tú puedes escoger rodearte de personas. Yo pudiera tener mi grupo de divorciados y hablar, ay, pobrecito, lo que me hizo, y, y mi club de lamentaciones, pero no lo tengo. Yo no lo tengo. Yo, de hecho, voy a grupos de casados, porque yo digo, ¿qué quiero aprender? Cómo tener una vida familiar plena, no como estar solo de bajón. ¡Qué pereza! Entonces ahora me reúno con casados. Y yo, sí, porque yo soy un esposo. Yo soy un papá, soy un esposo, aunque esté soltero. Porque no, sí, esto es temporal. Lo que pasa es que estoy en una universidad donde me estoy preparando para quien vaya a recibir ese regalo. Y yo me veo así. Pero esa es una decisión. Excelente. Esto me gusta mucho para poder tratar en nuestro siguiente segmento ya a nivel corporativo. Porque uno dice, ay, qué lindo, uno toma su decisión, pero solo sale y empieza ahí. A mí me dice la gente, ¿cómo amaneció? Contento y agradecido, que es mi frase, esa ya es patentada. Contento, sí, contento y agradecido. En el transcurso del día es donde a veces me voy amargando. Estamos de vuelta, Julio. Ahora, ¿cómo lo hacemos cuando es a nivel corporativo? Porque ahí ya no eres solamente tú, eres tú y si no docenas, decenas o hasta cientos de personas. ¿Cómo se hace a nivel corporativo esa gestión de transformación? Fíjate que hay un proceso que se narra en el libro, que es un proyecto que en el libro se llama Transform, y es una transformación de una empresa. ¿Y qué pasa cuando se reestructura una empresa? El cambio organizacional tiene varias diferencias. La primera de ellas es que hay dos tiempos. El tiempo de la transición personal, que es la persona dentro del proceso, y el tiempo de transición organizacional. El tiempo de cambio de la persona no necesariamente es el mismo de la empresa. Hay veces que la empresa cambia a un ritmo muy rápido, la persona más lento, o viceversa. Hay veces que la persona ya cambió y que desea cambiar mucho más rápido, y la empresa se mueve muy lento. Lo primero es que hay dos tiempos, el tiempo de la empresa, el tiempo de la persona. Dos, el cambio no es solitario, sino que impacta directamente a otros grupos de personas. En el libro se habla de temas organizacionales, como por ejemplo hacer una sociometría organizacional. Y la sociometría organizacional es cómo calibro los mapas de poder de la organización, cómo veo quiénes están a favor, quiénes están en contra, quiénes son los promotores, los detractores, cómo organizo grupos. El libro explica, por ejemplo, por qué en programas como El Chavo del Ocho hay risas grabadas. Eso es un efecto de psicología social para manejar las masas. Lo mismo se aplica en la empresa. Cómo nombrar embajadores de cambio, cómo hacer para que cuando un cambio se desea hacer en la organización, yo tengo multiplicadores correctos. Qué bonito ese término, me encantó, embajadores del cambio. Yo le coloco embajadores, evangelistas, multiplicadores, porque al final es quien toma un mensaje, lo hace propio y lo multiplica en la organización. Y por esa razón, cuando nosotros hacíamos un proyecto de transformación masivo, conozco a un personaje que es con quien vamos a lanzar el libro en Guatemala el 12 de julio. Conozco a Rowan Gibson, que es el número 1 en el mundo en transformación digital, y nos hacíamos esa pregunta, él trabajando en diversas organizaciones, hay una en particular que obviamente me reservaré el nombre, pero cambia su propósito desde vender cigarrillos, ahora tiene una misión que dice por un mundo libre de humo, y tuvo que transformar con una empresa global que se decidió transformar todo, y decir ya no vamos a poner humo. ¿Te puedes imaginar eso? Y él es como el gestor de cambio que ha ayudado mucho en ese proceso. Y él me decía, mira, yo quisiera estar en tu país, pues es un país que nunca he estado en 63 países. Y yo, bueno, aprovechemos a lanzarlo en conjunto, mi nueva obra, tú vienes, hablas del cambio. Y el 12 de julio está por acá, por la tarde de 2 a 7 tendremos el evento en el Hotel Intercontinental.
y me va a dar un gran gusto poder hablar con empresas. Hay ya varias organizaciones que van a ir con todo su equipo ejecutivo, porque estamos todos viviendo un mundo que ya cambió. Así es. Veíamos medios de comunicación con despidos masivos a nivel mundial. Todos los días estamos viendo que la forma de hacer publicidad cambió. Mira, por ejemplo, que estamos en cámara. Eso no pasaba antes en la radio, poder tener interacción con nuestros escuchas de inmediato y ver que es una conversación de doble vía. El mundo cambió múltiples veces. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ya en las organizaciones? Estaba en una junta directiva este año, una empresa de 380 y tantos mil empleados, y me decían, mira, vamos a recortar la mitad del personal a nivel global y lo vamos a cambiar por robots. O sea, escuchar esa frase, pero yo, ¿qué clase de robots? No, pues tenemos esto que va a hacer con IBM Watson y esto que lo va a hacer esta parte con Duplex, que es un asistente inteligente. Y yo decía, Dios mío, estamos en un mundo que definitivamente es otro. Estamos más cansados todos los días, tenemos niveles de estrés. Las enfermedades que hoy nos matan no son las que nos mataban hace 100 años, son de estilo de vida. Y todo eso estamos viendo que no importa en dónde estés, no te vas a salvar del cambio y de la velocidad tan vertiginosa del cambio. Si tú viste la plataforma que usamos ahora para transmitir, por ejemplo, Facebook, ya estaba lista para cerrarse con el testimonio de Zuckerberg. Ellos decían, bueno, si la acción colapsa, nos vamos para Instagram. Ya estaban listos para eso. O sea, esa era la directriz porque las acciones se habían desplomado. Pero después del testimonio de Zuckerberg que convence a los accionistas, la empresa hoy vale más que antes. Entonces te das cuenta, en un momento todo puede cambiar. Todo puede cambiar. La tristeza que yo siento cuando veo los lugares que se destruyeron como consecuencia de la erupción es impresionante que ya no es igual nuestro país. Lo que sí es importante es cómo manejamos el proceso, porque hay organizaciones que dejaron de existir. Ahora, ¿qué va a pasar con esos colaboradores que estaban en esa organización? El liderazgo y todo lo bueno que se tenía. Comunidades completas que ahora están en proceso de reconstrucción. Entonces, vemos que este cambio, como tú bien nos dices, no solo es a nivel personal, es cuando llego a mi empresa. Una empresa que también está pasando su transición, porque la empresa no es dura con los colaboradores porque desea hacerlo. Yo recuerdo cuando vendí mi empresa, éramos varias más personas que las que tenemos hoy, y yo sustituí por tecnología algunas posiciones y cosas que ahora la tecnología hace automático, ya no lo hago con personas. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando yo lancé mi primer libro fue un fracaso, pero tan grande financiero que yo hasta perdí una casa, porque no habían impresiones a demanda, sino que yo me acuerdo que hipotequé la casa, pagué todo y mandé a hacer 10,000 libros. Y mira, no te imaginas lo traumático que era ver las torres de libros. Yo decía, Dios mío, nadie me compra ni uno. Y después no tener para pagar el préstamo. O sea, pues, Dios mío, vendí la casa por un sueño. Ese mundo ya no es, porque yo imprimo una cantidad local, el resto lo imprimo a demanda. En Amazon tú puedes comprar 1,000,000 de libros y 1,000,000 de libros van a producir, pero puede ser que no se venda ni uno y no hay inventario. Ese mundo te permite tener un modelo escalable. Yo por eso siempre lanzo la invitación, porque ya he ayudado a varias personas a lograrlo. Yo digo, quien quiera escribir un libro, que me escriba, yo le ayudo y le explico cómo lo hice yo, para que usted no pierda su casa, que aprenda a hacerlo sin todo lo que yo aprendí en el proceso, que fue muy doloroso. Pero estamos en ese mundo en donde lo que antes tomaba muchas personas hacer, ahora lo puedes hacer con una plataforma. Sí, y es mucho más fácil. Y hablando de plataformas, dame la oportunidad de saludarte en nombre de Ivonne Rodman, también de Evelyn Mengíbar. Lili Reyes dice, buenos días, ¿cómo se llama el libro? Admiro muchísimo al señor Zelaya, fue un factor de cambio en la vida de mis hijos, dice. Carol Piedrasanta dice, así debe uno aprender de lo que uno le ha pasado. Siento que yo estoy mejor desde que me divorcié. Ya no volveré a estar casada, estoy feliz sola.
Además, Miguel Luna también se ha unido. Lili Reyes, ¿en dónde puedo comprar el libro? Carlos Piedrasanta, ¿cómo se llama el libro? ¿Es en inglés, español? O el título es en inglés. Rosalinda López Pacheco, saludos a Julio, satisfactorio verle Hola, siempre Rosalinda. alegre. Marco Vinicio Soto, ¿cómo se llama el libro? ¿Dónde lo puedo comprar? Seguramente pregunta aquí por Guatemala, ¿verdad? Sí. Rosalina López, saludos a Julio, desde que le conozco siempre con una sonrisa, dice, alegrando el día a quien le saluda. A Danzazu de León Urrutia, ¿cómo se llama el libro? Luis Gómez Quilo, gracias Quilo por estar allá con nosotros también. Estuardo de León, ¿está de venta el libro aquí en Guatemala? Se refieren de hecho a lo físico, ¿verdad? Hay que asumir eso. Elisa Rodríguez, muchísimas gracias. Así que respondamos ya toda la información directamente para que puedan adquirir el material, por favor. Muchísimas gracias. El libro se llama Catalyst, Gestión de Cambio y Transformación. Este libro está en español y en inglés. Se llama igual Catalyst, con Y, Catalyst. Lo que cambia es el subtítulo. En español, Gestión de Cambio y Transformación, y en inglés, Change Management and Transformation. Está disponible en Amazon en físico como también en Kindle, y en Guatemala estará disponible a partir del 12 de julio, que es el lanzamiento oficial ahí en el Hotel Intercontinental. Hay información en todoticket.com, o me pueden escribir a mí también, que es ¿A dónde? julio@juliocelaya.com, julio@juliocelaya.com, mi correo personal, ahí estoy para servirles y les puedo mandar toda la información que necesiten. Y a partir del 12 de julio ya el libro disponible en las principales librerías del país, y me dará muchísimo gusto poder compartir con ustedes. También tenemos un curso online del libro que está en Udemy, udemy.com, que se llama igual Catalyst, Gestión de Cambio y Transformación. Ok. Entonces estas serían las posibilidades para poder adquirirlo. Entonces la versión digital ya está en este momento. Y la física también. En Amazon. En Amazon. Ahí pueden ustedes ir directamente a adquirir el material. Ahora, si ustedes como yo, que todavía le gusta el olor al papel, siente que sí está leyendo cuando lo toca. A mí me cuesta muchísimo las versiones digitales, pero igual salen más económicas. Entonces vamos a esperar el 12 de julio. O también lo pueden comprar en físico en Amazon. También está en Amazon. También está en físico, en Amazon. Yo estoy tratando de colocarles esta información para que ustedes la tengan de primera mano. Ya no pueden seguir en Instagram también, Julio Celaya Oficial. Ahí estoy también para servirles. Y ahí me pueden escribir cualquier cosa. Ok, en Julio Celaya Oficial en Instagram. Julio.celaya.oficial. Ok, ¿y tienes una página donde se pueda referenciar? Si me haces el favor. juliocelaya.com. Ok, entonces ahora aquí ya me dio para escribir un comentario. Me había dado para escribir un comentario, pero quería agregar esta información. Así que, ok. Bueno, entonces vamos a tener algunos otros minutos. Estaba leyendo respecto a lo que había escrito Rowan Gibson respecto al material. Quiero compartirles un poquito. Dice, en un mundo hiperacelerado, vaya si no, y de transformación digital, toda organización necesita un catalizador, y este libro lo brinda. Julio Celaya describe justo lo que se necesita para acelerar transiciones y lograr cambios a la velocidad que se demanda. Lo más refrescante es que su estilo magistralmente acogedor nunca pierde de vista nuestra humanidad, que es a la que le dedicamos todo nuestro primer segmento, y lleva el arte de contar historias a un nuevo nivel. Si buscas encontrarle sentido al desenfrenado cambio que vivimos y acelerar el proceso de transformación en tu empresa y en tu vida, la mejor opción es Catalyst. Es Rowan Gibson, es autor del bestseller The Four Lessons of Innovation, a Power Tool for Creative Thinking. Así que me parece un material maravilloso. Hojeando el libro pudimos observar que vienen diagramas, vienen ilustraciones, traes aquí la forma de cómo poder desarrollarlo, y lo más importante creo que es en Julio Celaya. ¿Sabe por qué me gustó a mí platicar con Julio Celaya? Porque encuentro que hace mucho clic con la realidad. Yo tengo que decirlo, lo he dicho muchas veces también en mi canal, que ahora encontramos youtuberos que te hablan de transformar su vida, pero que no han transformado la de ellos. Sí. Personas que te hablan de marca digital, pero que nunca en su vida, en la realidad, han logrado tener un top of mind de una marca. Muchas personas que son motivadoras, pero que son un desastre en su vida. Creo que aquí podemos empatar contigo en el sentido que estás escribiendo lo que has vivido, para lo que has preparado y para lo que la vida te ha preparado, que creo que es muy importante.
yo me siento muy agradecido con gente como Rosalinda, por ejemplo, que fue de mis maestros en la universidad y gente que aprecio muchísimo y gracias por estar escuchando. Yo agradezco toda la gente que sembró en mí porque yo decía, tanta persona que todos los días está dando lo mejor en lo que hace, tú debes de responder también con frutos tangibles. Correcto. Y lo que yo también quería hacer en la obra es justamente desmitificar lo que muchas veces me pasa, que me dicen, mire, pero usted no ha de tener problemas si siempre está contento, no ha de tener problemas. Yo le digo, sí, muchas veces los problemas son los que me han hecho poder estar contento, porque valoras profundamente lo que tienes. Cuando has pasado, por eso te decía, no puedes valorar la luz sin la oscuridad. Y este es un libro que también, ahí el que quiera conocer cuáles han sido mis joyas de fracasos, ahí están puestos. No estoy haciéndome el perfecto, no, es un libro muy sincero. Y si tú ves la dedicatoria, yo se lo dedico a mis hijos. Y yo digo, este es un libro que algún día mis hijos lo van a leer. Y sería injusto que haya algo que yo vaya a mentir en el proceso. Y es importante en todo momento que tú veas que tú puedes fracasar, pero eso no te hace un fracasado. Estamos en un mundo donde justamente, yo lo he visto en youtuberos, depositamos nuestra identidad en lo que hacemos, pero perdemos la autenticidad en el proceso y nos volvemos un producto. Y eso es triste. Yo creo que tenemos que ser auténticos y desde los fracasos. ¿Quién me puede decir qué le enseñó más, el fracaso o el éxito? El fracaso te enseña mucho más, pero cuando tienes un éxito, raras veces tú haces una reflexión de por qué fuiste exitoso. Sí, si me permites hacer un paréntesis aquí, creo que muchas veces el sistema en el cual nos han educado, por eso insisto que nosotros hemos sido mal educados, mal programados, porque yo recuerdo de muy pequeño, cuando empecé a manejar bicicleta, yo sí me caí varias veces. Yo tengo literalmente reconstruido mi cachete del lado izquierdo. O sea, si usted me mira cachetón, realmente no fui yo. Yo no quería, de veras. Pero yo me rebané literalmente todo el cachete. Pero sí también a quién se le ocurre empezar a manejar y llevar a 2 personas más. Pero bueno, eso lo hice. Pero entonces valoré el fracaso. Valoré a todo lo que me llevó el fracaso. Pero cuando empecé en la escuela, me di cuenta que ahí no valoraba mi fracaso, porque no hacer la tarea o llevar la tarea mal hecha me resultaba un castigo. Entonces automáticamente me empezaron a reprimirme mi factor fracaso, cuando a mí el factor fracaso realmente me abonó para valorar mi éxito. No, y si tú te das cuenta, concuerdo totalmente contigo, el tema de la educación, yo te diría que está empezando a cambiar, pero hay una conciencia de cambio que no se ha llevado a todo nivel. Si vemos el sistema educativo tradicional, estaba pensado para la época industrial, de la revolución industrial. El tema de tener uniforme era porque ibas a una planta, el tener lockers era porque eras empleado de una fábrica. El currículo base era porque eras para empleado de una fábrica donde todo era igual. Sin embargo, ese mundo ya no existe. Ya no puedes educar para un examen en donde buscas la respuesta cuando ya en Google está todo. Lo que sí hay que hacernos es las preguntas correctas, y esa capacidad analítica y creativa y de resiliencia y la capacidad de desaprender, creo que eso es fundamental. Yo creo mucho en métodos no tradicionales educativos que te ayuden a explorar, a hacerte las preguntas, a valorar el proceso de aprendizaje. Correcto. Y hay una obra emblemática que yo diría que es de las obras que la gente debe de leer, un libro que se llama Mindset, que escribió una autora llamada Carol Dweck, que hablaba que hay 2 tipos de mentalidad y de forma de ver el mundo. Una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento, de aprendizaje. Y ella hacía varios estudios en escuelas en donde les daba a un grupo de estudiantes una charla de 20 minutos en donde les hablaba que el cerebro podía cambiar, que podían cambiar, pero no les contaban a los maestros qué alumnos y qué alumnas habían recibido esa charla. Lo interesante fue lo que pasó en el tiempo. La creencia de que se puede cambiar había hecho que los estudiantes de ese grupo control tuvieran mejores notas,
les fuera mejor en todas las áreas, y por otro lado lo reconocían el 100% de los maestros. Decían, sí, quienes recibieron la charla fue A, B, C, D, E. Y era impresionante la creencia de cambio. Yo no sé si tú escuchaste un paradigma con el que yo crecí, que decía el cerebro no cambia. Usted nació con un número de neuronas y solo se van acabando. Eso no es cierto. La ciencia actual nos confirma que si tú pierdes un sentido, automáticamente tu cerebro se reconfigura y desarrolla los otros. El cerebro sí cambia. Las conexiones neuronales se renuevan todos los días. Pero creímos con la creencia de, no, es que usted nació así, lo siento, mire, pobrecito. No. Como me decía mi buen amigo Marcos Andrés Santil, que decía, yo nací en un lugar donde había 100% de pobreza y de analfabetismo, y aprendí a hablar inglés, soy doctor en ciencias computacionales y soy empresario y le doy trabajo a muchos. O sea, yo pude haber dicho, sí, todos son así, pero decidió hacer algo diferente. Y yo creo que no importa dónde naciste, cuál es tu contexto, tú puedes decidir transformar tu entorno. Y ese es el gran llamado. Definitivamente. Yo quiero agradecer a Paola Estrada, te manda saludos. Julio dice que eres una persona realmente inspiradora. Heidi Gracias, Juárez Paola. dice, mi total admiración a Julio. Dice, ojalá pronto pueda tener la dicha de conocerte en persona. Soy seguidora de su trayectoria y de su innovación. Está siendo un mentor virtual para mí. Gracias, Julio, por compartir Gracias, su esencia y tu experiencia. Bendiciones. Julio, ¿tienes programada una oportunidad para poder estar con más personas, algún curso, alguna presentación que vayas a tener, por favor? Este evento del 12 de julio es un evento masivo, abierto al público, es de 2 de la tarde a 7 de la noche en Hotel Intercontinental. Cordialmente invitado, por cierto, para que nos acompañes. Puedes ir a todoticket.com. Sí, nuestros ya amigos. ya soy VIP aquí. En efecto, en Todoticket hay algunas de las formas de participar. También me pueden escribir, hay precios especiales para grupos, estudiantes y demás. Esto es el 12 de julio y en efecto yo suelo hacer pocos eventos abiertos al público porque me gusta hacer eventos muy, muy buenos y muy bien producidos, y tú sabes lo que es hacer un evento. Correcto. Yo para este evento del 12 de julio tengo artistas especiales que invito, hacemos una cosa espectacular. O sea, por eso es que hago un evento cada año máximo. Y en ese evento he hecho la casa por la ventana, y así que estoy muy entusiasmado. Y por otro lado traigo a los que son mis mentores. Hace unos años traje a Dave Ulrich, que nunca había venido, que es número 1 del mundo en recursos humanos. E hicimos un evento espectacular también, gracias a Dios. Excelente. Y el 12 de julio, que viene Rowan Gibson, número 1 en transformación digital y en innovación en el mundo. Asesor de las grandes marcas tecnológicas alrededor del mundo, 63 países, y primera vez que viene a Guate, así que los espero el 12 de julio. Vamos a ser muy afortunados. Edgar Contreras, ¿dónde puede ver este capítulo? Lo puedes ver a través de las redes de Libertópolis. Ya en minutos va a estar nuevamente para que tú lo puedas obtener, y también en www.libertopolis.com, ahí con todos los audios. Elisa Rodríguez también me saluda, muchísimas gracias. Giovanni Fuentes dice, si estoy en El Salvador, ¿dónde lo puedo comprar? En Amazon. En Amazon. Y te lo pueden llevar hasta tu casa en Amazon.com, físico o en Kindle, están en Amazon los dos. Ok, Estuardo de León, a partir del 12 de julio también, que nos pregunta dónde va a estar. Acá en Guatemala, Luis Gómez Quilo, que te manda a saludar también. Qué gusto saludarte. Y las otras preguntas que no se habían hecho. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, pero no sin antes recordarles a ustedes que por aquellos de los desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto en Aseguradora General. Más información al 1757 o visítanos en www.aseguradorageneral.com. Y como siempre, después de aquí nos vamos a San Martín, nos vamos para allá a desayunar, allá estaremos compartiendo. Qué rico, qué delicioso. Usted sabe lo que me gusta a mí, el omelette de las claras de huevo solamente. Así que no me queda más que agradecerle a la vida, agradecerle a todos ustedes.
Javier, gracias. Y a ti, Julio, muchísimas gracias. Hombre, a ti, Juan. Gracias por Qué darnos gusto esta saludarte. oportunidad. Te contaba del tiempo que tengo de estar en estaciones en radio y la oportunidad que ahora me da la vida de conocerte. No, Ese es un regalo. gracias. Ese es un regalo para mí. Para y mí 30 también. segundos para que le digas lo que quieras a las personas de tu corazón. Pues yo voy a cerrar con una de las frases finales de mi libro, y esto voy a usar una frase de Jorge Luis Borges que me pareció poderosísima. Dice: camina de la mano de Dios, todo mejora siempre. Y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor está por venir. Así que lo mejor está por venir. Gracias por este tiempo, gracias por los oyentes y las oyentes que nos honraron con este tiempo, que Dios les bendiga, y estoy siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Soy Juan Francisco Rodríguez, @JuanFraGT en las redes, y va a ser un gusto. Recuerden, el domingo también saco un podcast, así que pendientes ahí de cuando platiquemos, y la semana entrante tenemos una serie de sorpresas para todos ustedes. Que tengan un maravilloso, feliz fin de semana. Muchísimas gracias, con permiso.